Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, este espacio que hemos creado para desarrollar toda la temática tanto de la criminalística como la criminología, acompañado acá del amigo Federico Rindis Blager. ¿Cómo estás, Federico? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Bien? Muy bien, la verdad. El programa bien, ¿no? ¿Viene bien? Contento. ¿Viene bien? Viene bien. Hemos recibido muchos comentarios desde distintos lugares. Yo te conté esta página que se llama Laboratorio Pericial. Bueno, todo el tiempo me están preguntando, ya quieren saber los invitados, me sugieren temas. Bien. Así que bueno, estamos muy contentos. Sí, muchas reproducciones, lo vemos en distintas redes, tanto acá en Canal 22 como también en, bueno, los LinkedIn propios nuestros y en páginas como la tuya. Y bueno, realmente creo que es un programa diferente, ¿no? Porque no es lo que se ve hasta ahora, tal vez de ver casos en particular, sino que este es un ámbito, digamos... Como me dijo un profesor de la universidad, es naturalmente único porque no hay esta temática que te diría es casi académica, es de enseñanza, donde todos los programas aparecen especialistas con mucho ejercicio de la profesión, y eso es el atractivo del programa. Exactamente, y hoy no es excepción, hoy tenemos un... Hoy no es lujo, excepción. Hoy es... Sin duda. Tenemos, bueno, la presencia de Laura Quiñones Urquiza. Laura, antes que nada, agradecida, sabemos de tus tiempos, que tu agenda es muy acotada y que Al contrario, un honor. Gracias por venir, Laura. Muchos te conocen, ¿no? Pero de alguna manera, ¿por qué no nos explicás? O sea, a ver, ¿cuál es tu relación, ¿no? Con la criminología, sería el caso. Claro, yo me dedico a lo que es la criminología forense, que es una rama de la criminología, que a su vez la criminología es la ciencia social que estudia al fenómeno delictivo y analiza las conductas desviadas. Es decir, que lo que analiza es el delito, a la víctima, el autor de un hecho y las medidas de rehabilitación, reinserción, aunque a veces nadie estuvo insertado en una sociedad, pero se dice reinserción social, valoración del riesgo de violencia futura, que antes se llamaba predicción de la violencia, hoy ya no se usa, se habla de valoración de alto, bajo o mediano riesgo delictivo o violencia, y también el impacto que estos hechos tienen en la sociedad. Bien, a diferencia de la criminalística, ¿no? Claro, bueno, esa es la pregunta, claro, que nosotros tenemos un público de profesionales nobles, profesionales avanzados, y también está el aficionado que a partir de las series se empieza a interesar en todo estas ciencias, y bueno, y tienen todavía ese concepto de analogía o no de la criminología y la criminalística. Entonces nosotros siempre tratamos de hacer esta diferencia. Vos hablaste de la criminología como el estudio de la conducta, el por qué lleva a ser, y el quién, ¿no? Vendría a ser. Cuando la criminalística en todo caso estudia el dónde, el cuándo, dónde se produjo el delito, el cómo. Sí, el cómo, exactamente, esas 5 preguntas que se hace la criminalística. Bueno, ese punto era interesante para separar un poco las aguas. Sí, totalmente, porque a veces, viste, la gente cree que es como en la televisión, que por ejemplo el criminalista hace las veces de las funciones que son de la criminología, hace perfilación, hace también de antropólogo forense, hace también de perito informático, y nada que ver. Por ejemplo, yo en mi trabajo para hacer, digamos, mi rama, que es la criminología forense, que es la confección de perfiles criminales de autores desconocidos, ¿sí? Básicamente eso, yo me tengo que, para asistir como idónea a un juzgado de instrucción o a una fiscalía en lo criminal, yo me tengo que valer de la gente que hace tu trabajo en el lugar del hecho. Sí. Está buenísimo lo que hace el perito informático, cómo es una autopsia, qué se hizo, qué se encontró, qué fotos hay, para yo probar con mis dichos, hacer el perfil, lo que estoy diciendo con las pruebas que me trae un científico, digamos, ¿no? Claro. Y le decía a Ricardo que justamente nosotros hacemos hincapié en lo interdisciplinario, que es todo esto, que hoy por hoy está clarísimo que todos necesitamos del expertise del otro, ¿no? Y esto que justamente vos decís, trabajás a partir de las fotografías que un especialista o fotógrafo forense, que tuvimos invitado ya uno. Sí, el profesor Donato. El profesor Leo Donato. Sí, yo estudié con él. Bueno, excelente en su ciencia, y bueno, y todos los actores que tienen que ver en la criminalística, que de alguna manera vamos intercambiando
información. Eso es, digamos, lo que nosotros siempre predicamos desde acá del programa. Claro, y en tu caso sí. particular es la perfilación, ¿no? Es la perfilación, pero orientada a lo que son homicidios expresivos. O sea, yo no hago narcotráfico, no hago terrorismo, no hago mafia y tampoco hago secuestros. Lo que yo hago es matar, digamos, por placer o por furia o por cuestiones sexuales o femicidios, homicidios a menores, todo lo que tiene que ver con ataques sexuales a mujeres, a niños y todo lo que es el perfil de las personas que suben o producen pornografía infantil mal llamada, que para mí tendría que llamarse digamos, material de explotación sexual infantil. ¿Por qué? Porque lo que obtienen estas personas, que funciona a veces como un club del trueque, es otras, digamos, nuevas imágenes que intercambian o dinero. Entonces obtienen un lucro. No son solo imágenes de abusos, claro. Es un lucro, es una explotación sexual infantil. Entonces, digamos, para lo que es... ya está normalizado, naturalizado ese nombre, aunque no lo que significa, ¿no? Claro. Pero está naturalizado el nombre de pornografía infantil. Pero a mí me parece, y esto lo charlaba también con un juez, Pablo Casas, del juzgado número 10, si no me equivoco, con el que estuve, con él y su equipo, la gente de su juzgado hace unas semanas, que bueno, que para mí, en lo personal, pienso que tendría que ser explotación sexual infantil. Sí, interesante. Además, bueno, y amenazas reiteradas, perdón. Todo lo que tiene que ver con cibercrimen orientado a eso. Amenazas reiteradas, el modus operandi. Esto confirma esta interdisciplinariedad. Estamos hablando de cibercrimen, estamos hablando de, además, lo interesante de la especialización, o sea, perfilación sobre, digamos, determinados actos, ¿no? O sea, hay otros que hacen sobre terrorismo, otros, entonces esto es lo rico, ¿no? Claro. Sí. Es dentro de te especializaste, digamos. Exacto. En estos lugares. Thomas Neer, ¿te acordás que estuvo presentando mi primer libro? Tu libro que ahora vamos a hablar. Claro, Thomas Neer fue un agente especial del FBI, perfilador en jefe del FBI, que acudió, fue uno de los primeros respondientes en la masacre de Waco, Texas, y fue la persona que se encargó de interrogar a Saddam Hussein. Bueno, él es especialista en todo lo que tiene que ver con profiling de terrorismo del Medio Oriente y todo lo que tiene que ver con envenenamientos masivos, o lo que en Estados Unidos le llaman product tampering. Es decir, aquellos sujetos que van con una jeringa o algo y envenenan a toda una gran cantidad de población, ¿sí? Los productos, alteran los productos con fines de producir lesiones graves. Claro. Eso me lleva a preguntar qué se puede establecer, qué motiva a estas personas a realizar estos actos. No sé, se me ocurre la palabra, no sé. ¿El envenenamiento, por ejemplo? Sí, no sé, venganza, no sé, ¿qué lo lleva? ¿No? ¿Qué patología, digo? ¿Vos te referís al envenenamiento? En general, vos me decís, bueno, después de haber estudiado tantos perfiles, ¿qué lo llevó a...? No, más allá de una patología. Se me ocurrió la palabra venganza, pero... Sí, no puede ser una cuestión de ira por venganza. Esto ocurre a veces con muchos delincuentes sexuales que atacan chicas, donde el ataque es rápido, a una persona que no conocen, los insultos son súper fuertes, a una persona que no conocen. Claro. Entonces, son sumamente, ¿cómo se dice?, potentes a la hora de usar la violencia instrumental para ese hecho, y son llevados en la serialidad por un afán de venganza, digamos, desplazada a ciertas víctimas que cumplen a veces un criterio simbólico o que están encontradas en la vía pública y eran de oportunidad para ellos. A veces son una cuestión de poder. En realidad yo pienso que qué delito no es una cuestión de poder, ¿no? O sea, de poder abusar de la confianza del otro, como en el delito de cuello blanco. Pero pueden existir un montón de cuestiones, como por ejemplo el lucro. Pueden haber muchas motivaciones que tienen que ver también con la autoconfianza, elevar el ego uno a través del dolor del otro, en el sadismo, donde está, digamos, por ejemplo, está orientado, la motivación sádica de un homicidio está orientada más no a la muerte en sí, sino al proceso que lleva a la muerte. ¿Sí? Claro. Es decir, el sádico lo que va es a gozar con el sufrimiento, mientras más lo perpetúe es mucho mejor para ellos sexualmente. Es decir, erotizan ese
ese pasaje a la muerte. Perfecto. Y la pregunta en este caso me parece que tiene que ver con esta persona que, vamos a suponer, una violación seguida de muerte. ¿Qué elementos, qué herramientas necesitas vos para empezar a trabajar? Hoy me hablaste de la fotografía. Sí. Me parece que es fundamental. Dijiste, necesito trabajar con la fotografía. La calidad del material que nos llega, al menos, ¿qué más necesitas vos para decir, bueno, a partir de acá puedo agarrar el caso, puedo trabajar? Yo lo que necesito primero es la calidad del material. Lo que siempre solicito es una comunicación directa con o el juez de instrucción o con el fiscal. Lo que preciso también es el crudo de las fotos, porque para un criminalista las fotos que colocan en el expediente como importantes por ahí, para mí no lo son. Entonces yo lo que necesito, así sean 250, es que me manden todas. Claro. ¿Se entiende? Porque hay cosas que para mí son mucho más importantes desde mi punto de vista conductual, es decir, de la dinámica de un ataque. También las fotografías de la autopsia, porque a mí me tiene que constar que todo lo que dice en su dictamen el médico legista está aprobado a través de las fotos, y normalmente lo que vos tenés es un médico legista que dice, bueno, acá hay una perforación del pulmón, y está la foto con una aproximación o macro fotografía, como le llaman en foto forense, o en detalle del riñón o del pulmón perforado. Entonces eso es lo que a mí me tiene que constar, ¿sí? Para que yo saber de qué esto, porque digamos, los protocolos de actuación, ¿sí?, en medicina legal suelen ser siempre los mismos, y a veces se sobrescribe sobre algo anterior. Y esto nos pasa a la mayoría. Entonces yo, para tener un control sobre que esto que me dice es esto que yo veo acá. Claro. O por sea eso haces cursos de medicina legal, a mí me fue sumamente, digamos, productivo, ¿no? Claro. O sea, la fotografía fundamental. Es fundamental, la calidad. Estudiar el expediente completo. Sí, lo tengo que leer y después leer otra vez para analizar. O sea, a veces tenés 10 cuerpos en un solo hecho. En ese expediente que te surge hacer hincapié sobre edad de la persona. Victimología, porque muchas veces no tenemos muchos datos sobre el agresor, porque yo no estoy de acuerdo cuando la gente dice que no existe el crimen perfecto, sino malos investigadores. Y esto se lo he escuchado a jefes de policía científica también decir. Entonces yo no sé si es autobiográfico o qué. O sea, a mí me da mucho miedo. Yo lo que he visto es que no hay, digamos, existe el crimen perfecto, y también existen malos profesores, y existen delincuentes o criminales que se salen con la suya, y hay gente que está, digamos, presa por crímenes que no cometió, y hay muchos crímenes no resueltos. Entonces el crimen es perfecto. No creo que los investigadores, con la calidad que nosotros tenemos de investigadores y de criminalistas sobre todo, y esto lo he constatado porque he tenido oportunidad de viajar afuera, y créanme que los criminalistas argentinos son sumamente valorados, así como los calígrafos. ¿Sí? Los calígrafos argentinos y los chilenos son sumamente valorados. Sí, es verdad. Además me imagino hasta características físicas, si por ejemplo una persona es zurda o diestra, si tiene algún problema en la visión, entonces exacto, ¿no? Eso te lo puede decir si el atacante o el autor de un hecho es diestro o zurdo, te lo puede decir, no con certeza, porque ni en el ADN tenemos, ¿entendés? El 100%, o sea, siempre hay un 99,9, ¿se entiende? O sea, lo que te puede decir eso, quien te puede responder, es una aproximación o una afinidad con respecto a lo que vos preguntás, un médico legista, que es el obductor que hace la autopsia, por la posición del cuerpo y por la calidad de las lesiones. ¿No? Por ejemplo, si no se conoce al asesino, ¿se puede establecer sexo, por ejemplo, o tener aproximación, si es hombre, si es mujer, si es un adolescente, si es un adulto mayor? En ese caso tendría que estar relacionado más a los testigos, tendría que uno poder saber la motivación sexual, pero no siempre el sexo. Lo que uno sí puede hablar de cuestiones que atañen a la
al probable sexo del autor, por ejemplo, de Amenazas reiteradas, si es hombre o si es mujer. Entiendo. Ahí sí, Claro, por claro. cómo lo escribe, ¿sí?, en la sucesión de comunicaciones no deseadas, o cómo se comporta, porque en lo que tiene que ver con amenazas reiteradas u hostigamiento, he tenido casos que esos, digamos, hechos que se iban presentando a nivel informático también tenían un correlato a nivel acecho de la víctima, Claro, un claro. stalking. Claro. ¿Sí? Entonces son valoraciones, es decir, en criminología forense el stalking también es una conducta muy importante en sí misma para analizar. Cosa muy interesante que además te pueden leer, ¿no? Tenés Sí, dos por libros supuesto. acá que los tenemos presentes, el 1 y el 2, ¿no? Tenemos Rastros Criminales y lo que cuenta la escena del crimen. Sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes hablar al respecto de los libros? Bueno, Que que hay casos que has desarrollado, ¿no? Sí, que el primero está prologado por Claudia Piñeiro y por Mark Safarik, que fue un perfilador también en jefe del FBI, que es un libro muy oscuro, no es para cualquier persona, es decir, dicen que la mejor venta es la no venta, pero esto es verdad lo que voy a decir, es un libro bastante siniestro, ¿sí? Porque hay conductas que son sumamente crueles, sádicas, y no es para menores de edad, por ejemplo. Es explícito. Es muy explícito porque tiene detalles que hacen a lo que había en los expedientes de las investigaciones. Y no solo las de acá, sino en otros países como Colombia, como Estados Unidos, ¿sí? A través de los archivos del FBI, México, porque ahí hablo de la Mataviejitas de Juana Barraza Samperi, una asesina en serie de adultas mayores, también del Caníbal de la Guerrero, el poeta caníbal, que también está basado en fotografías, en todo lo que fue el expediente. Y bueno, el segundo, si bien no es un libro tan oscuro como el primero, prologado por Joe Navarro, otro perfilador del FBI, es un libro que tiene unas conductas muy complejas. O sea, ahí incluyo asesinos relámpago o asesinos que están relacionados con lo que se dice el spree killers o asesinos itinerantes, como aquel que vimos en la película Un día de furia. Bueno, claro, de esos hay interesante. varios. Sí, sí, y sí. tenés también algunos asesinos en serie, y casos, por ejemplo, de estafas amorosas en Internet, ¿sí? Y mobbing, un caso grave de mobbing, es decir, de acoso psicológico y moral en el lugar de trabajo. En el primero tenés delincuentes sexuales y es un capítulo que a mí me gustó mucho hacer, es sobre la secta, sobre Jonestown, Eso con es desgrabaciones de la misa final de Jim Jones, donde él invita a más de 900 personas a matar, ancianos o bebés, y a tomar un vaso con cianuro y Kool-Aid, ¿no?, para matarse. O sea, todo aquello que hacía las investigaciones previas que hizo el FBI de Jonestown antes de llegar a la masacre, de que culmine la masacre. Bueno, está todo ahí, basado ese análisis en todo el libro, en el capítulo del libro, y por cómo funciona el fenómeno de captación y qué es el lavado de cerebro. Más que nada para evitar ¿no? Que algo es preventivo, futuras, puede ser, claro. claro. Es un libro que yo considero de prevención. Ambos son de prevención. Claro. Hablando de tus libros, sobre todo del primero, que realmente termina creando interés, ¿no?, por la oscuridad misma, por lo explícito que debe ser, aquellos que mirábamos alguna vez series como Mindhunter, o hay una película, no sé si la llegaste a ver, que se llama Zodíaco, que Sí. también se busca un asesino serial con muy pocos datos, y que de alguna manera no son tan explícitos, sino que siempre la serie tienden a atenuar toda esta parte muy oscura. ¿Qué hay de cierto en la serie? Porque la verdad que la mayoría de este público aficionado, a partir de la serie es donde se empieza a interesar. Claro. Y bueno, cuánto hay de fantasía, cuánto hay se acerca, digamos, a casos reales. La realidad es que nada es tan rápido, nada, y vos lo podés decir perfectamente, que en un laboratorio de criminalística no es como en la tele,
donde en la tele están controladas absolutamente todas las variables. En las morgues no hay nunca un apagón, siempre tienen reactivos, siempre ponen las vísceras, el bloc de vísceras siempre va en un frasquito y no en un frasco de vidrio de mermelada que uno lleva, ¿no?, en nuestros países. Claro. ¿No? Claro. O sea, es otra cosa. Los tiempos nada que ver. Las autopsias no son estéticas, no tienen nada de lindo, nada de estético. La gente no está, digamos, vestida como Sherlock Holmes, que puede uno, no sé, ver en la tele a alguien que imita para algún modo, no sé, que uno, wow, causar un efecto, pero la realidad es esa, y vos lo has visto con Thomas Neer, que es uno de los más grosos del mundo, y estaba vestido como estás vos, lo más sencillo, y así son todos. Los grandes, por ejemplo, son todos así, y me ha tocado estar con Vicente Garrido, con Kim Rosmo, con Neer, con Safarik, y con gente muy grosa, y ninguno necesita de ese recurso como para demostrar que sabe de lo que está hablando, ¿no? Entonces, las series a lo que han contribuido es a generar un gran interés, a decirnos qué es lo que sí se puede hacer en materia de avance investigativo desde el aspecto forense, pero lo que no nos pueden decir es cómo es la realidad de una investigación criminal. Bueno, llegamos al final. ¿Ya? Sí. Para contactarse con vos o lograr, además de los libros, poder adquirirlos, o sea, ¿dónde? Yo tengo entendido que están agotados en varias librerías, pero se pueden adquirir en laboutiquedelibro.com, si mal no recuerdo. Bueno, mis redes sociales son en Instagram criminalprofile, @criminalprofile, que es una cuenta de educación, y bueno, mi cuenta de Twitter, que para mí es un quemo, esa cuenta es @quinonesurquiza, con S y Z final. Perfecto, Quinonesurquiza. Lo vamos a poner después también para que lo vean. No va a ser la única vez que viene. No, creo que es un tema para muchísimo más, para profundizar, y realmente me parece que tiene un montón de aristas que hay que seguir. Exactamente, así charlando. que bueno, Laura, más que agradecido, sabemos, vuelvo a repetir, porque sé que tus tiempos son muy muy acotados y que nos dado un tiempo para venir, te agradezco. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Un abrazo. Bueno, nos despedimos para el próximo programa de Escena del Crimen. Buenas noches.